85 12 28 28, ahí usted puede mandar sus audios de manera breve y respetuosa. Vamos a conversar esta mañana sobre la política nacional, crisis y coronavirus. Nicaragua está ante la latente amenaza. Recordemos que nuestros vecinos ya han reportado casos de coronavirus y esto también incide en cuanto a los impactos económicos. Recordemos que Nicaragua está atravesando una crisis económica y pues prácticamente han dicho algunos economistas que con la llegada o posible llegada del coronavirus el daño sería mucho mayor. Vamos a conversar sobre este y otros temas con Kitty Monterrey, quien es presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Un poco mejor de salud? Mejorando poco a poco. Y no es coronavirus, aclaro, ¿verdad? Así es que me disculpan si no se me escucha bien la voz. Bueno, pero es parte de la misma preocupación y uno piensa de que con este tema del coronavirus, que no solamente se está hablando en Nicaragua y el hecho de que no tengamos ni siquiera de parte de los registros del Ministerio de Salud algún caso sospechoso. Sin embargo, pues en todo el mundo se habla de esto, sobre las medidas que se están implementando, pero uno pensaría que este tema ha venido a desplazar prácticamente los temas de la política nacional. ¿En realidad esto es así? Pues en cierta medida yo creo que sí. Y aquí se ha venido hablando de la imperiosa necesidad de una gran unidad. Y creo que este es el momento de que veamos la unidad alrededor de una crisis social de salud que realmente está afectando a todos los nicaragüenses. Y yo no veo por qué no podemos, aún entendiendo la importancia, obviamente, de la situación de represión en que vivimos, en que podamos dedicarle una semana a todos estos sectores de oposición que somos, para poder hacer un plan donde podamos llevarle información a la población sobre cómo prevenir este virus, que gracias a Dios hasta el momento por lo menos no sabemos de ningún caso. Pero si bien es cierto de que en las redes sociales se habla mucho de cómo prevenir el coronavirus, la verdad es que a nivel de barrios y comarcas esta información no llega y hay tantas cosas que podríamos venir haciendo. Yo escuchaba incluso que tenemos que mantener la prioridad de la liberación de los presos políticos, del retorno seguro de los exiliados, sí. Y yo estoy clara de que eso es importante, pero yo creo que igual lo más importante es exigir que haya, digamos, una inspección en las cárceles para asegurarnos que las medidas de salud ahí son las adecuadas para que no exista un contagio a la hora que tengamos un brote. De hecho, fue una de las recomendaciones que daba ayer uno de los directivos de la CPDH. Es que precisamente de eso se trata, de que los exiliados nicaragüenses que quizás no tienen un estatus legal en muchos países que están siendo afectados por el coronavirus, realmente sean atendidos en esos países. Ojalá no pase nada, pero la realidad es que nosotros tenemos que unirnos como nicaragüenses este virus y no es sembrar el pánico tampoco, pero en el caso que llegue, y las posibilidades son enormes de que va a llegar, qué más oportunidad para una oposición de realmente unirse y dedicarle una semana de tiempo a articular realmente las medidas de prevención y cómo llegar a la población. Si nosotros no nos podemos unir en una crisis de salud, ¿cómo esperamos lograr una unidad para derrotar a Ortega? O sea, este es el momento que pensemos en que si nosotros queremos ser gobierno, también tenemos que saber administrar una crisis siendo oposición. He visto circular a través de las redes sociales algunas campañas precisamente para medidas de higiene en cuanto a la posible llegada del coronavirus. Pero de parte de algunas organizaciones he visto prácticamente la ausencia de algunos partidos políticos. ¿Qué está haciendo el Partido Ciudadanos por la Libertad para enfrentar el coronavirus? Nosotros varias cosas. Ayer concluimos todo lo que va a ser actividad masiva porque realmente es una irresponsabilidad el continuar con ese tipo de actividades. Sí, porque miré en fin de semana algunas actividades del Partido Ciudadanos ya por la estaban Libertad programadas. Lo que sí hicimos es que cambiamos el enfoque y aprovechamos para que un médico que nos ha venido acompañando pudiera dar una conferencia a las personas que estábamos reunidas precisamente en el tema de la prevención del coronavirus, porque creo que aquí tenemos una responsabilidad social, no se trata solamente de política todos los días, sí es importante, pero más importante es una crisis mundial que nos va a llegar, y si Dios quiere y no nos llega el virus en sí,
O sea, las secuelas económicas, el impacto económico va a ser tremendo para un país vulnerable, pobre, que ya ha sufrido en su economía por todo lo que ha pasado en los últimos 2 años. Entonces, ¿estamos realmente preparados como oposición para enfrentar lo que estamos o lo que podemos llegar a vivir? Yo creo que no, y esta es la oportunidad de hacer una unidad de toda esta oposición para ver, por ejemplo, y garantizarnos que el abastecimiento en los mercados, en los súperes, va a ser el adecuado. Aquí hay que hablar con educación, con salud, con un sector privado. O sea, esta es una oportunidad para que todos podamos unirnos alrededor de un tema que nos afecta a todos. Nada va a pasar si por una semana nosotros logramos esa unidad alrededor de la crisis de salud. Porque ha sido una de las críticas de parte de la población opositora o de la misma comunidad internacional, quien se vio asombrada por el hecho de que el gobierno marchara por el coronavirus. Pero aunque hay sectores de que han hecho esas críticas, pero mantienen algún tipo de reunión. Entonces, lo ideal, ustedes han estimado que se suspendan por el momento encuentros presenciales de reuniones políticas. Exacto. O, en todo caso, nosotros, por ejemplo, una de las actividades que tenemos planificadas, al tener un partido organizado, obviamente esto se nos facilita, vamos a reproducir volantes, que es barato. Y a nivel de las comarcas y barrios, tratar de hacer visitas casa a casa, repartiendo las medidas de prevención. Eso es algo que no cuesta mucho y que puede servir para ayudarle a la población. ¿Creen que el gobierno les permite ese tipo de campaña y no crean que lo están politizando la cuestión del coronavirus? Nosotros no pretendemos con esto que lleve el logo de Ciudadanos por la Libertad ni hacer un proselitismo político basándonos en las desgracias de una población que puede empezar a sentir las consecuencias. Es decir, esos volantes es meramente... Es para ayudar a la población. O sea, nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido y como te decía antes, ¿cómo pretendemos ser gobierno si siendo oposición no podemos contribuir a administrar una crisis que es mundial y que aquí nos va a perjudicar, va a llegar? Esas son las estadísticas y cuando llegue tenemos que estar preparados. Nosotros no es que estemos dejando en un segundo plano, o sea, la realidad del pueblo nicaragüense ante una dictadura, pero tenemos que poder adecuarnos a las circunstancias y determinar las prioridades, y la prioridad en estos momentos es prevenir, o sea, que la población pueda saber qué es lo que necesita hacer. Habrá tiempo para continuar en nuestras actividades políticas, son importantes, no podemos descuidarnos, no podemos dejar de insistir en todo lo que hemos venido exigiendo, pero eso no significa que no debamos entender de que esta es una pandemia y que tenemos que estar preparados. De momento el Partido Ciudadanos por la Libertad no participa en esos encuentros sobre el fortalecimiento territorial que están iniciando algunas de estas organizaciones que firmaron la propuesta de coalición nacional. Es que recuerden que entre nosotros y estas organizaciones hay una gran diferencia. Nosotros ya somos un partido organizado. Ellos están en un proceso de organización, son dos realidades distintas. Y por eso nosotros hemos dicho con toda honestidad y transparencia que nosotros vamos a esperar a ver qué pasa, a ver quiénes y cómo es que se van a organizar, cuáles son las reglas del juego. Eso no significa que nosotros no estemos de acuerdo con una gran alianza que se tendrá que dar en algún momento. Pero si nosotros ya tenemos una organización, es esperar, digamos, que la contraparte, por llamarlo de alguna manera, concluya su organización y en ese momento veremos cómo están las reglas del juego, si están claras, si no están claras, porque hasta el momento para mí no están claras. Te pongo un ejemplo, y perdóname. Yo he estado viendo desde que firmaron la intención de coalición, han sacado un par de comunicados, algunos relacionados con el coronavirus. Los únicos 2 logotipos que han sacado es el de la Alianza Lunar y las otras organizaciones no aparecen en esos comunicados. ¿Y los estudiantes dónde están? A mí me preocupa de que en una coalición, que es correcto que se organice una gran alianza, no estamos en contra de eso y eso lo quiero dejar bien claro. Pero los estudiantes son más del 30% del voto posible en este país. Son los que lideraron la lucha de abril. ¿Dónde están? Están diluidos dentro de la alianza, diluidos dentro del UNAP. Si debieran de tener, o sea, un asiento importante. Es el sector más numeroso que tenemos en este país. Son los que van a decidir a través de su voto qué es lo que quieren para Nicaragua el día de mañana. Y no están ahí. Entonces, esas son incongruencias para nosotros que creemos que esa gran unidad debe darse alrededor de los sectores verdaderamente representativos y los estudiantes no están.
¿Qué otro lugar podría ocupar los estudiantes cuando vemos de que al menos en las juntas que han conformado ellos sí aparecen estudiantes como tal? Es que no es simplemente poner a los estudiantes para llenar un hueco. Los estudiantes tienen derecho a estar ahí representando todo su sector. Los que están no han tenido incidencia entonces. Yo no sé si han tenido o no, pero lo que nosotros hemos visto es una firma de la alianza del UNAP, de algunos partidos, el movimiento campesino, que eso para mí es importante, que sí tienen un asiento, pero los estudiantes no lo tienen. Que si son parte de, para mí no es suficiente. La voz de los jóvenes se tiene que escuchar en este país como una voz independiente del resto. Ahora, ¿cuánto tiempo podría llevarle al partido Ciudadanos por la Libertad para poder decidir si se integra o no a esta primera iniciativa pues, que se presentó como coalición? Hasta que veamos realmente cómo va a funcionar. Y eso está lejos. Nosotros no hemos visto absolutamente ningún avance. Y mientras no se vean los avances y no estén definidas las cosas, nosotros vamos a seguir trabajando en lo nuestro, dispuestos a esa gran alianza. ¿Cuál es la prioridad del Partido Ciudadanos por la Libertad que debería de estar tomada en cuenta en esa intención de coalición? En primer lugar, yo creo que los sectores que deben de integrar esa gran coalición deben estar claramente definidos. Para nosotros, ¿cuáles son esos sectores? Campesinos, estudiantes, sector privado, gremios, que no tenemos sindicatos, y el sector político. Tiene que ser algo sencillo y manejable y tiene que estar claro cuál es la oferta que le van a presentar a la población el día de mañana. Y aquí yo vuelvo al tema ideológico, porque cuando se habla de una gran unidad, no se pueden unificar ideologías. Las ideologías precisamente son ideologías distintas, son diferentes maneras de pensar. Lo que sí se puede hacer es una gran alianza. Y en eso es otra cosa muy diferente. Pero tiene que ser una alianza basada en principios y valores. Ya no, ¿por qué los nicaragüenses vamos a aceptar más de lo mismo? O sea, no veo yo por qué tengamos que estar sobre las mismas cosas y los mismos errores del pasado, cuando aquí tenemos una oportunidad de realmente presentarle a la nación algo distinto. Entonces, yo y el partido que represento pensamos que esta es una oportunidad para todos para hacer algo distinto. Y eso distinto significa tener en esa gran alianza a los que verdaderamente representan a la población. Y lo que vemos ahí no representan la voluntad de todos. Hay una actividad que está siendo anunciada a través de las redes sociales y lleva el logotipo de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y es sobre una entrevista que van a tener con un experimentado epidemiólogo. Esto con respecto pues al tema del coronavirus. Usted hablaba sobre el hecho de que en estos comunicados únicamente aparecen esos logotipos de estas dos organizaciones. Así es. ¿Qué pasa con esta gran coalición? ¿Ya debería de definirse un solo color, un solo logotipo con el cual tienen que identificarse para que así no se perciba como que están separados? Es que precisamente a eso me refiero. Esas son las reglas del juego que no están claras. Si hay una intención y hay una serie de organizaciones que son parte de, ya a partir de ese momento, por lo menos debieran de ser consultadas o consensuadas para que ya se viera, digamos, una posición monolítica alrededor de una futura o probable coalición. Y eso no se está viendo. Entonces, ¿quién? Los mismos son los que están tomando las decisiones. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué incluir a un movimiento campesino que todos sabemos de que gozan del respeto de la población? Y no aparecen en esos comunicados. Los estudiantes, yo estoy clara de que no les dieron la posición relevante a la que tienen derecho, pero ellos debieran de estarse pronunciando. Y volvemos al mismo tema del coronavirus. Aquí todos podemos contribuir de una manera u otra. Entonces, ¿qué cuesta dejar una semana de tiempo para que nos podamos reunir y ver qué podemos hacer juntos? ¿Esa iniciativa que tiene el Partido Ciudadanos por la Libertad ha hecho alguna intención de planteársela a estas organizaciones para que se sumen? Por supuesto. ¿Qué le han dicho? Lo que nosotros hoy precisamente vamos a enviar una comunicación solicitando
a diferentes organizaciones, y no necesariamente tienen que ser a los futuros integrantes de una futura coalición, sino, por ejemplo, la Asociación de Médicos Nicaragüenses, o sea, los que atienden toda la parte, digamos, educativa, porque los colegios, si bien es cierto que los jóvenes no son un grupo de alto riesgo, pero sí la pueden adquirir y la pueden contagiar a los sectores vulnerables, que sí son los de alto riesgo. Entonces aquí hay muchas cosas que podemos hacer, y nosotros hoy precisamente vamos a hacer ese llamado. Hemos empezado trabajando con un médico, ¿verdad?, de la Asociación de Médicos, y esperamos poderlo ampliar. Pero no se trata de que todos vengan y giremos alrededor de una propuesta de Ciudadanos por la Libertad. Esto tiene que ser todos juntos, sentados en cualquier lugar, con las medidas de prevención que sean necesarias, pero trabajando por el bien de todos los nicaragüenses. El día que esto nos venga a afectar, no les va a importar los colores políticos, no va a importar si sos rojinegro, si sos rojo, si sos verde, va a ser irrelevante, el virus no respeta colores. Entonces aquí tenemos que pensar por primera vez en Nicaragua y en todos los nicaragüenses. Usted decía de que va a llevar mucho tiempo el hecho de que termine de definirse bien esta coalición nacional. ¿Qué sucede si llegamos al 2021 y si no convence esta gran coalición a Ciudadanos por la Libertad? ¿Cuál sería el camino que tomaría? Va a depender de en qué se transforma esa coalición. Recuerden ustedes de que para ir a un proceso electoral se requiere de un partido político. Nosotros hemos estado abiertos siempre a la integración de todos los sectores importantes de este país para que este partido esté al servicio de lo que quiere, de lo que queremos todos para una nueva Nicaragua. Habrá que ver, porque lamentablemente lo que veo yo ahí en estos momentos son 3 partidos, uno regional, uno que no tiene estructura alguna y que fue un regalo del Frente Sandinista, y el otro que está con graves problemas internos y con una enorme falta de credibilidad. Entonces habrá que ver qué decisiones toman ellos. Nosotros tenemos el camino muy claro, queremos una gran alianza, estamos a la disposición para hacerla, integrando a los sectores en esta gran alianza. En esas debilidades que logra detectar de estos partidos políticos, ¿siente que tiene una ventaja Ciudadanos por la Libertad y una fortaleza, o considera de que independientemente de contarla o no, necesita también de esos partidos políticos, o necesita toda la oposición de sí? O sea, todo de manera conjunta se necesitan para poder decir pues que le pueden ganar en un proceso electoral al presidente de la República. Es que en primer lugar nosotros no estamos en competencia con nadie. Yo creo que aquí todos los esfuerzos son válidos. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya un partido organizado y estamos claros en ese camino que tenemos que seguir. Con los otros partidos que están actualmente con una intención de entrar a una coalición, porque hasta donde yo sé solo es una intención, no está nada definido. Eso no significa de que el día de mañana no se puedan hacer alianzas electorales con otros partidos, perfectamente bien, y si esa va a ser la voluntad de la población, pues eso se va a ver en ese momento. Pero si me preguntas ahorita cómo está la situación, vea, la credibilidad de los que están ahí, pues deja mucho que desear. Y nosotros creemos de que aquí se tiene que dar un cambio basado en principios y valores. Este pueblo es cristiano, eminentemente católico, no podemos tener más de lo mismo. Y si nosotros no entendemos de que la política tiene que tener esos principios y valores, o sea, estamos mal, vamos a llegar a tratar de derrotar a un Daniel Ortega y a encontrarnos con una asamblea legislativa que nos va a dar más de lo mismo en este país. Ya es hora de parar eso. ¿Con República Avanza o ese movimiento de centro-derecha, Ciudadanos por la Libertad, ha valorado algún tipo de fortalecimiento en cuanto a esas estructuras, o es descartada de manera absoluta? Ni lo uno ni lo otro, simple y sencillamente no hemos tenido ningún contacto con ellos. Ahora, ¿qué sucede con la situación política actual en cuanto a este tema del coronavirus, pero también en cuanto a la presión internacional? Hemos visto de que recientemente fue sancionada la Policía Nacional, 3 de sus comisionados. ¿Ustedes consideran de que esto no va a enfriar un poco la presión internacional en cuanto al presidente de la República, que también los mismos organismos de derechos nacionales, organismos nacionales de derechos y también presos políticos continúan denunciando ese constante asedio en sus viviendas principalmente?
Es que, de nuevo, y lo has dicho bien, o sea, yo creo que la prioridad mundial es el control de una crisis de salud. Entonces, no se trata de que si van a continuar o no continuar con las sanciones o con las presiones internacionales, es que la realidad es que la prioridad es la crisis de salud. Entonces, nosotros tenemos que saber administrar esta crisis sin dejar de presionar para lo que ha venido siendo nuestra prioridad, que es la liberación de los presos, el retorno de los exiliados, las reformas para elecciones libres y transparentes. Tenemos que comprender que en estos momentos los ojos del mundo están puestos prácticamente en cada uno de sus países para contener esta crisis. Y nosotros no podemos ser la excepción. Por lo tanto, tenemos que saber priorizar y comprender de que esto afecta a todos. Y tenemos que dedicarle tiempo a administrar la crisis, sin descuidar los otros temas, pero la prioridad es la salud. Porque las repercusiones económicas son increíbles. Por el ejemplo, en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro estaba pidiendo al Fondo Monetario Internacional, ya le cantaron cero prácticamente. Y ahorita en el caso de Nicaragua, pues sí, se le dio, al igual que 7 países más, $1 millón. Esto de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a dejar audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Muy buenos días. Días. Sí, solo quería entender la forma de que este gobierno está tratando esta enfermedad. ¿Cómo es posible que no suspendan las clases cuando un montón de niños están en riesgo? Hay padres de familias que ya han sacado y que dicen que prefieren perder a sus hijos el año escolar, pero que no los van a arriesgar. Esto es, nos están matando lentamente. Por favor, alguien haga algo porque nos encontramos indefensos en este país. Siguiente audio. Mi pregunta es a la invitada, ¿qué están haciendo el grupo del azul y blanco para que presionar a este gobierno que no están accionando porque lo que ellos quieren es capitalizar dinero en Semana Santa, que no se les muera? ¿Qué están haciendo? Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito del gobierno en hacer marchas multitudinarias, sabiendo de que estamos en momentos en el que nos podemos contagiar fácilmente con este virus? ¿Qué gana el gobierno? Siguiente audio. Doña Kitty, buenos días. Una sugerencia nada más. Yo creo que habría que hacer entre los miembros del partido Alianza por la Libertad una colecta de un poco de dinero y pedir en los mercados y en las calles, en las carreteras y en los semáforos con algunas alcancías, tipo como lo hacen para otras instituciones, para poder ayudar a la Cruz Roja Internacional, que es una agrupación con un gran prestigio mundial, para poder ir a ver a esos presos políticos, y no solo presos políticos, de todas las personas que están fuera de la libertad por alguno u otro motivo. Doña Kitty, usted como líder nacional, se lo sugiero, a ver si puede hacer algo. Muchas gracias, un buen día y un gran saludo a don Salvador. Buen día para ustedes. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Doña Kitty, ¿qué opinión le merece que la Iglesia Católica no suspende las misas los domingos o cualquier tipo de misa, no suspende las actividades religiosas, los viacrucis, todos los que están planificados? ¿Qué opinión le merece que los supermercados siempre están llenos los 15 y los 30 y cualquier día de la semana? ¿Qué opinión también le merece que los bares están fulles los fines de semana? Eso lo critican el gobierno, pero la empresa privada siempre está haciendo sus negocios y en aglomeración. Los bancos llenos también haciendo filas. ¿Qué me dice de eso? Gracias. Prácticamente hay la preocupación gira en torno al tema del coronavirus. Así es. Y hacían algunos planteamientos, incluso sugerencias para poder ayudar a no solamente a los presos políticos, decía el amigo televidente, sino también a todos los presos que se encuentran en las cárceles de nuestro país. Pero ¿hay alguna posibilidad de que se pueda realizar eso cuando hemos visto de que cuando se inició el año escolar se hizo una colecta precisamente para comprar mochilas, cuadernos, lapiceros y llevarle a los hijos de los familiares de estos presos políticos, y prácticamente la policía también quiso impedir eso? Yo creo que, de nuevo, y si ustedes, aquí escuchamos todas esas llamadas,
cuando unas semanas atrás las llamadas eran la mayoría de índole político, en estos momentos las 5 llamadas prácticamente que hicieron gira en torno al coronavirus. Eso te dice qué es lo que ve la población como prioridad en estos momentos. O sea, no nos engañemos, esta es la prioridad. Y sí creo que podemos hacer algo. Lo que el gobierno no hace no impide que nosotros no podamos hacerlo. Hay cantidades de cosas. La sugerencia del señor que llamó en relación a la Cruz Roja es correcto. La Cruz Roja es una organización, una gran credibilidad internacional a la que podemos ayudar porque tiene ya la organización para llegar, digamos, a los sectores vulnerables y poder, digamos, difundir el mensaje de prevención. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo les decía, incluso al inicio, nosotros vamos a empezar a hacer volantes y empezar a repartir casa a casa. Tenemos que asegurarnos con todos los sectores, los médicos voluntarios que puedan hacer ese trabajo comunitario. Ahora, en relación a la última llamada, vean, o sea, aquí, ¿cuál es el problema real? Un gobierno que no ha difundido un mensaje de prevención, que más bien pareciera que está con los brazos abiertos esperando recibir el coronavirus, como que sí es una gran alegría. Entonces, hay muchos sectores que no reciben la información y que obviamente están todavía participando en actividades, quizás porque no comprenden la magnitud del riesgo al que estamos sometidos. Entonces, la culpa ahí es de este gobierno, que debiera de tener una campaña masiva a estas alturas en todos los medios de comunicación y tratando de llegar hasta el último ciudadano de este país para que sepa qué es lo que debe hacer para contenerlo. Entonces, no vengan ahora a señalar culpables de que la gente va a actividades cuando esto es responsabilidad de un gobierno que no ha tomado las medidas debidas. Ahora, por ejemplo, hablaba de que la empresa privada debería suspender sus actividades, decía el amigo televidente, porque los bares están llenos, pero esto en realidad lo permitiría el gobierno. Es que, de nuevo, si nosotros vemos las medidas que han tomado otros países, ha sido una medida gubernamental el cierre de bares y restaurantes o lugares donde se aglomera la población y han dejado operando únicamente farmacias, en lugares donde hay ventas de comidas, etcétera. Precisamente son medidas gubernamentales. Entonces aquí es bien difícil el que todo el mundo venga y diga vamos a cerrar, cuando en muchos casos es su medio de vida. O sea, ese restaurante que tiene es lo que le proporciona posiblemente a la gente su ingreso para mantener a su familia. Entonces, ¿qué están haciendo los otros países? Obviamente con un gobierno que entiende el problema. Bueno, se van a cerrar estos bares, estos restaurantes, porque este es un peligro de contagio, pero sí vamos a ver cómo le damos un subsidio posterior para efectos de créditos blandos, etcétera, y que se puedan recuperar. Entonces aquí no hay nada. Entonces, es bien difícil cuando tenés un gobierno insensible ante esta pandemia que no toma las medidas, no toma las decisiones. Y por eso yo insisto, es que nos toca a todos los sectores de oposición unirnos alrededor de este tema. Y si nosotros logramos unirnos alrededor de este tema, esa gran alianza va a ser más fácil, porque si no podemos unirnos alrededor de un tema que afecta hasta el último nicaragüense sin importar su color partidario, mucho menos que vamos a podernos unir para lo que queremos, que es un cambio de país. Vamos a atender vía telefónica a Julio César González, quien es coordinador político del partido PRD. Buenos días, le escuchamos y le sugerimos de que se mantenga en línea en caso de que le hagamos alguna consulta. Buenos días, le escuchamos. Gracias, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de poder aclarar algunas cosas. En primer lugar, ya eso lo manejamos, que hay una gran ofensiva en contra del PRD de criticarlo desde muchos puntos de vista. Yo no me atrevería a decirle a doña Titi que CPL no tiene estructuras en todo el país. Una cosa muy cierta, pues. El PRD tiene sus estructuras en todo el territorio nacional, con la única diferencia que no andamos haciendo propaganda por ningún medio de comunicación. Segundo, PRD es el único partido realmente nuevo en Nicaragua, porque CPL nace Vamos con Eduardo, seguidamente a LN, después SPLIT y después Ciudadanos por la Libertad. Tercero, PRD es el único partido que no ha tenido funcionarios públicos, por lo tanto no tiene nadie quien lo señale, no así Ciudadanos por la Libertad, que hay todo un historial que todo Nicaragua lo sabe.
todo Nicaragua sabe cómo obtuvo su personería el C por L, un acuerdo político, que doña Kitty muy bien lo sabe, cómo lo obtuvieron, y luego apareció, vamos con Eduardo. Todo Nicaragua lo sabe muy bien, el origen de C por L. Todo el país lo sabe muy bien de ese acuerdo político que hubo para obtener la casilla de C por L. PRD no tenía funcionarios en el gobierno cuando obtuvo casilla. PRD es el único partido que aquí no puede ser señalado de corruptos ni que hayan estado en cargos públicos. Gracias y buenos días. Don Julio. ¿Aló? Bueno, le sugerí al inicio de la llamada telefónica que se quedara en línea para el hecho de que le hiciéramos alguna consulta. También días atrás hizo alguna intervención y cortó de manera inmediata. Cuando desea participar en el segmento, pues debería quedarse en línea para responder alguna de las preguntas. Hizo una afirmación que dice que algunos partidos están haciendo propaganda política. Nosotros aquí hacemos periodismo, no hacemos ningún tipo de propaganda. Usted puede participar, los directivos de su partido pueden participar, porque de pronto vemos aquí que los políticos arremeten contra los periodistas cuando pues su trabajo es bastante cuestionable y pues deberían de limitarse a hacer ese tipo de afirmaciones. ¿Me está escuchando, verdad, don Julio? ¿Aló? Sí, claro, te voy a explicar, ¿verdad? No me refiero al medio de comunicación con los periodistas. Sí, para aclarar. Me refiero a las personas que llegan ahí. A esa ofensiva es que me refiero, no al medio de comunicación ni a los periodistas. Aclaro esto. Es a las personas que llegan, que ya, desde que llegan, ya hemos escuchado a varios, pues. Y precisamente del lado de C por L hemos escuchado a varios tirarle al PRD. ¿Por qué? No sabemos. Nadie puede decir que nosotros, cuando se nos pregunta o se nos dice algo, hablamos en mal de otro partido, porque en primer lugar no es nuestra ética hablar o señalar a otro partido. ¿Estaría dispuesto usted a participar con alguno de estos partidos que le han hecho algún tipo de señalamiento al PRD? ¿Perdón? ¿Estaría usted dispuesto a participar en este segmento con alguno de los representantes de partidos políticos que le han hecho críticas al PRD? Con todo gusto. Yo he hablado con Madrigal y hemos platicado con Madrigal que a la hora que nos inviten ahí vamos a estar. Con todo respeto, sin de mirar a ningún otro partido, ¿verdad? Porque creo que aquí tratamos de construir esta gran unidad. Si uno tiene una persona, ese uno suma. Y yo vuelvo y repito, a doña Kitty le entiendo y sé por qué no afecta a algunos miembros que están en la coalición, lo conozco y lo sé muy bien, ¿verdad? Pero ahorita no se trata de vos sí, vos no, se trata de que todos empujemos esta carreta y la saquemos donde está pegada. Y si con una persona que nos hace falta para empujar esta carreta y sacarla, pues esta persona la necesitamos empujar esto y saquémoslo de donde está. Porque el objetivo común de todos los nicaragüenses ahorita es salgamos de esta dictadura que tenemos, que ya no la aguantamos. Entonces no vamos a estar entre nosotros descalificando lo que ha sido históricamente en nuestro país uno de los grandes problemas. Y no vayamos lejos, 2006, ese fue el gran problema que ocurrió. Las dos fuerzas mayoritarias que fueron divididas y ya sabemos el resultado que tenemos de eso. Bueno, muchas gracias por participar. ¿Cómo le responde a estos señalamientos que ha hecho don Julio y pues el hecho de que efectivamente aquí pues vienen de distintas corrientes políticas, sin embargo pues aquí negamos también de que se haga algún tipo de propaganda? Aquí vienen ustedes y se les cuestiona. A veces hay políticos que le huyen a sentarse a debatir acá y entonces de pronto se sienten que están siendo atacados por los periodistas. A ver, en primer lugar, yo siempre agradezco las invitaciones que me hacen. Y aunque no soy mucha de dar entrevistas, sin embargo, eso no significa que yo no respete enormemente al periodismo nicaragüense, sobre todo en las graves circunstancias que ha tenido que ejercer su profesión. En cuanto a la llamada en particular, me parece vergonzosa, porque realmente este es un país pequeño donde todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién. Y yo no me voy a, y lo voy a decir claramente, a rebajar, a dar respuestas que yo estoy clarísima que aquí la gente entiende y conoce. Por lo tanto, si algún día quieren un debate, pues entonces ahí se verá, porque les aseguro que pruebas para demostrar las posiciones nuestras existen de sobra.
pero no es en este instante que nosotros vamos a empezar con ataques y con ese tipo de llamadas que para mí dan pena. Entonces, yo no quiero ni seguir refiriéndome a una persona que aquí de nuevo la gente sabe quién es. Doña Kitty, sus comentarios finales pues con respecto a todo lo que hemos hablado y sobre lo que esperan pues en los próximos días en cuanto pues a la posición del gobierno para enfrentar esta pandemia y sobre el mismo rol de la oposición en cuanto a esto mismo. A seguir trabajando en función de buscar una unidad de los nicaragüenses alrededor de este tema como una gran prioridad. O sea, haciendo las cosas que traté de mencionar al inicio y viendo cómo sacamos adelante este proyecto de salud que es una crisis mundial y que debemos de estar enfocados sin descuidar los otros temas, pero priorizando la salud. Este es el momento de una gran unidad de todos, porque aquí todos somos nicaragüenses y tenemos que estar listos para afrontar no solamente la parte del virus en sí por la enfermedad y por los muertos que puede ocasionar, sino también las secuelas económicas que va a dejar a nivel mundial, que sin duda alguna nos van a afectar. Muchas gracias, doña Kitty Monterrey, del Partido Ciudadanos por la Libertad. Vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos con más.